presentar hoy el libro de Fernando Salinero, que como todos sabéis es licenciado en Derecho, es conferenciante, escritor, consultor estratégico, autor, entre otras obras, de ¿Qué leches es el estado de bienestar?, que aunque parezca un libro de coña no lo es, o No es una crisis sino un cambio estructural, o el penúltimo libro, Story Coaching, que se parece un poquito más quizá a la línea de este libro. Este libro, La senda del tigre, que es un libro que tiene escasos 15 días, es un libro delicioso. Yo creo que es la mejor forma de referirse a él es utilizando este adjetivo, delicioso. A ello contribuye la edición, que es muy cuidada, el contenido, las ilustraciones de David Sánchez, que hacen que el libro parezca algo tierno, y es un libro referente, es un libro lleno de reflexiones, es un libro atemporal, es de esos libros a los que vas a ir recurrentemente cuando tienes incluso un mal momento, es como un libro bálsamo, es un librazo, y os lo digo de corazón. Yo creo que es de la categoría de Juan Salvador Gaviota, del Principito, o de un libro que a mí me encanta, que es La buena suerte de Alex Rovira, con una diferencia: este libro es mucho mejor. Ese libro que a mí me gusta tanto, La buena suerte, que seguramente muchos conoceréis, es un libro finalista. Tú lo puedes leer 100 veces y 100 veces llegas a la misma conclusión. Este libro es un libro abierto. Vas a buscar lugares para reflexionar en él, frases inspiradoras. Es un libro de crecimiento, pero sobre todo es un libro de conocimiento personal. Y cuando lo estás leyendo, cuando yo lo estaba leyendo, había dos frases que me rondaban continuamente en la cabeza. Una es como un mantra en nuestra sociedad y se ha asentado en la sociedad y no hace mucho tiempo, yo creo que quizá 10 o 15 años, y es la frase: es lo que hay. Todo lo justificamos con es lo que hay. Tenemos casi 4 millones de parados, pues es lo que hay. Vamos a buscar un trabajo y es un trabajo en unas condiciones pírricas y es que es lo que hay. Y así cientos de cosas que justificamos, es lo que hay. La otra frase que continuamente daba vueltas en mi cabeza la he oído muchísimas veces y además me la he dicho a mí misma muchísimas veces, que es la frase: ¿para qué te complicarás la vida? También tiene una forma más imperativa, que es cuando te dicen: pero vamos a ver, ¿tú para qué te quieres complicar la vida? Yo creo que después de leer este libro la frase la podemos cambiar y dejarla casi en una forma filosófica, que sería: pero vamos a ver, tú con lo bien que vives de oveja, ¿para qué te quieres complicar la vida metiéndote a tigre? Yo creo que ahora Fernando, yo no quiero desvelar más cosas sobre el libro, creo que Fernando nos va a contar esta fábula sobre la libertad para adultos, que es un librazo que os aconsejo que compréis, porque es ese libro referencia que vais a tener siempre, al que siempre vais a acudir, porque siempre vais a encontrar en él una respuesta. Y después, a mí me gustaría preguntarle muchas cosas, y seguramente hay gente que ya ha leído el libro y que también tiene muchas preguntas que hacer. Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Pero este no sé por qué, es un libro, a mí me ha superado por todos los flancos, efectivamente, como dice Ángeles, es una de estas cosas que te pasan una vez en la vida, es lo que creo, o sea, a lo mejor estoy completamente equivocado, la sensación que me provoca, que a mí sí que me ha cambiado como persona el libro. O sea, me ha hecho, ahora lo vais a ver, o sea, yo os voy a contar esto, voy a contar una parte, voy a hacer un pequeño spoiler del libro y no sé, da que pensar, por lo menos a mí me lo ha dado y de compartirlo, ¿no? Entonces, joder, es que me ha dejado emocionado, joder, Ángeles, es que me lo has liado. Pero bueno, vamos a seguir, porque si no, vale, venga, bueno, vamos allá. El libro, para que los cojáis, por la parte de atrás tiene una serie de preguntas que se supone que son el origen de todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Alguna vez os habéis sentido que no formáis parte del rebaño? Pues eso le pasa a muchísima gente. Y en esta sociedad en la que vivimos, en la que todo está como demasiado alineado, todo muy prefabricado, todo muy de consumo prêt-à-porter, en las ideas, en los comportamientos, pues obviamente hay mucha gente que cada vez más se siente como relativamente descolgada de las opciones dominantes. Y entonces, pues buscan respuestas, ¿no? Entonces esto es una forma de compartirlo. Yo creo que para los que somos amigos y tal y hemos quedado últimamente a tomar algo, pues es que en lo que estamos es en esta línea, ¿no?, de reflexión. También, no sé si os habéis preguntado alguna vez hasta qué punto decides tú tu vida o la decide la sociedad por ti, ¿no? Es decir, cuántas cosas hemos decidido que queremos hacer, está todo como muy pautado, hay que hacer las cosas de una determinada manera, si no las haces así te conviertes en extraño, en raro, ¿no?
O, yo no sé si ya hemos llegado a una pregunta de más calado que generalmente la gente no se hace, del tipo de qué es la libertad, o si la mayoría de la gente quiere ser libre o no, o si es más cómodo no ser libre, ¿no? La libertad yo creo que es uno de esos mantras efectivamente que se utilizan habitualmente, pero que luego prácticamente luego no hay acciones concretas para desarrollarlo dentro de la vida de las personas, ¿no? Entonces se dice mucho, pero probablemente quien más lo cacaree sean los que más tratan de robar la libertad al resto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un test, si queréis, que es ¿qué os sentís más, oveja o tigre en este momento? Y luego al acabar lo volvemos a hacer, pues si ha variado con el este, ¿no? A ver, los que se sientan tigre, por favor que levanten la garra. Y los que se sientan oveja, que levanten la mano. Bueno, puede ser ni una cosa ni otra, quiero decir que aquí. Vale, bueno, esto son opciones vitales, ¿eh? O sea, no hay una que sea mejor que otra. Que es otro de los problemas que hay, que es el maniqueísmo, esto de los buenos y los malos. No, son opciones. De hecho, lo vais a ver en lo que os cuente, cómo... dime. Somos tigres, pero nos llevan como ovejas. Ah, bueno, pues no está mal traído, no está mal traído. Bueno, es una fábula, quiero decir que es una fábula, es decir, aquí los protagonistas son animales que se comportan como personas, hablan como personas y viven como personas, pero no dejan de ser animales, obviamente con algunas condiciones de animales. Esto yo creo que en alguna medida también te permite contar casi lo que te dé la gana con más libertad, ¿no? Porque en última instancia lo hacen animales, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar del comportamiento de los animales? Vale. Y básicamente os lo quiero contar como si fuera un cuento, hasta donde voy a llegar. ¿Vale? Para que sea como el inicio... fijaos que cuando estudiaba Derecho escribía cuentos y me iba bien con los cuentos. Y de hecho me estuve planteando hacerme cuentacuentos. Nunca lo hice mirando determinado, ¿no? ¿no? Contando historias reales muy cercanas a la realidad, pero también en última instancia frente a un público. Bueno, pues vamos a hacer de cuentacuentos. Yo creo que es la primera vez que hago de cuentacuentos. A ver qué tal sale. Y... bien, vamos allá. Espero que seáis generosos con las consideraciones. Bien, pues esto es una historia que probablemente contaban los persas hace cientos de años a la gente que se hacía esas preguntas que hemos puesto ahí, que veían que no encajaban y que se sentían especiales, y entonces le decían, ¿sabes que una vez hubo un tigre que salió a cazar y vio un rebaño de ovejas? Y al fijarse en el rebaño de ovejas vio algo que destacaba, que era una cosa ahí que no era ni tigre ni oveja. Era una especie como de oveja muy grande o de tigre pequeño con lana, tal, o sea, una cosa distinta. Y entonces él salió corriendo porque él sabía que este tipo de sujetos existían y salió corriendo hasta que le dio caza, le enganchó y le dijo, ¿pero tú qué haces con las ovejas? Y entonces se le dijo, es que soy una oveja. Dice, ¿pero cómo vas a ser una oveja, hombre? No me jodas. Probablemente el tigre hablaría mejor, pero... El caso es que como él se negaba a verlo, que esto puede ser que nos ocurra a todos en algún momento, pues le enganchó por el cuello, le llevó hasta el río que estaba al lado y le puso al lado de su cara y dijo, mira, ¿no ves que nos parecemos? Abre los ojos y comprueba lo que estás viendo. Y dijo, me estás hipnotizando, estás consiguiendo que vea cosas que no debería ver. El tigre, que vio que con esto no era suficiente, mató una oveja, trajo un trozo de carne y a duras penas y luchando con todavía no sabemos qué es, tigre oveja, se lo metió en la boca y él se negaba, claro, obviamente, hasta que al sentir la sangre y el sabor de la carne, algo dentro de él resonó y dijo, leches, ¿qué es esto? Que no conozco. Entonces, aliméntate como un tigre, le dijo. Aún así se negaba a reconocer su naturaleza y lo último que le dijo es, ruge. Y entonces él lo que hizo es hacer B muy fuerte, le dijo, eso es balar fuerte, rugir es, ¿no? Y entonces él buscó dentro de sí mismo la capacidad para rugir, encontró esa fuerza y rugió. Y cuando rugió, sintió que era otra cosa. Sintió que era otra cosa. Efectivamente, este es un repaso de la forma en la que podemos descubrir cuál es nuestra naturaleza, que es hazte consciente de quién eres, ¿no? Aliméntate, es decir, recibe inputs
propios de esa naturaleza. Si quieres ser un tigre, no te alimentes como las ovejas. No puedes querer tener un pensamiento libre y estar consumiendo cultura basura. No puedes querer tener capacidad de decisión y no informarte suficientemente y de fuentes variadas, porque si solo comes de un pesebre, pues obviamente te conviertes en una oveja. Y luego habla y compórtate como un tigre. Y los tigres tienen unos códigos de comportamiento que son los de los tigres, que obviamente no son los de las ovejas. Y todo esto, obviamente, claro, le dejó ahí removido al tigre oveja, que se llama Odín. Odín, el tigre oveja se llama Odín. La cuestión está en que el otro tigre, que se llama Can, le dice: todos tenemos las dos naturalezas, no solo tú, tus compañeros de rebaño también las tienen. Le cuenta una historia en la que le dice por qué todos tenemos las dos naturalezas, y lo que le dice es que dependiendo de lo que estemos potenciando dentro de nosotros, aflorará más una naturaleza o aflorará la otra. Si comemos comida de ovejas, saldremos más ovejas, y si por el contrario comemos comida de tigres, cada vez nos sentiremos más tigres. Y eso es así con todo. Si nuestros amigos son más tigres, cada vez seremos más tigres. Si nuestros amigos son ovejas, nos comportaremos cada vez más como ovejas. Y entonces él le dice: esto es una opción, amigo. No hay ninguna ley que diga que tienes que ser tigre o oveja. Esto es algo que tienes que decidir tú. Y no lo puede decidir nadie por ti, porque da igual que lo decidan, porque si tú no quieres ser de una manera o de otra, no vas a cambiar. Y entonces él, Odín, dice: quiero ser un tigre. Y le pide convertirse en un tigre. Y Can le para y le dice: no tan deprisa, amigo. Todavía no sabes lo que es ser tigre. Me has dicho que quieres algo que aún no sabes qué es. No sabes qué es ser tigre. Porque esto de ser tigre mola si lo ves un animal y tal, pero ¿qué leches es ser tigre? Porque ser tigre es otra movida. ¿Qué es? Y entonces dice: te voy a contar 7 diferencias que tienen los tigres y las ovejas, obviamente, y que marca que estés en un lado o en otro. Y cuando las sepas, entonces tendrás que decidir dónde te encuentras más a gusto y por qué camino es el que puedas luchar. Si quieres ser más oveja o si quieres ser más tigre. Y entonces comienza a contarle 7 diferencias que obviamente ahora lo vamos a ver, y hasta ahí voy a llegar con el spoiler, ¿no? Pero bueno, ya es suficiente como para que podamos abrir un debate, para que haya datos suficientes en que cualquiera que quiera tal... Y como digo, es una opción. No es mejor ser tigre que ser oveja. Ser oveja... Y bueno, incluso que habría más animales, pero ya sabéis que las fábulas simplifican, obviamente, el carácter pedagógico que tienen es simplificar el contenido para que pueda ser más fácil transmitir. Estas 7 reflexiones, ¿no?, comienzan con una en que, obviamente, los tigres aman la libertad, mientras que las ovejas aman la seguridad. Y esto se resume en una frase que, como la he visto atribuida a muchos, no he puesto quién es, en el último a Coelho, pero no creo que sea de Coelho, quiero decir, la he visto de otros, que es: un barco está a salvo en el puerto, pero no es para eso que ha sido construido. Efectivamente. Hay muchas cosas en la vida que es absurdo arriesgar, pero entonces no vives, según la filosofía de los tigres. La filosofía de las ovejas dice: ¿para qué lo voy a pasar mal? ¿No? Mira, lo que has dicho tú perfectamente. ¿Qué necesidad tengo yo? Esta frase tan típica que te dicen los padres, pero ¿qué necesidad tienes de pasar estas calamidades, hijo? No, o estas historias tan movidas. ¿Qué necesidad tienes? ¿No? Efectivamente, dice: pues, joder, que soy un barco, ¿no? Y entonces, vale, en el puerto estoy mejor, pero a lo mejor quiero navegar, ¿no? Bueno, pues eso es una impronta que tenemos las personas y que, obviamente, pues nos puede llevar. Muchas veces decimos: lo haría si, esto lo haría si alguien me garantizara. A las ovejas les encanta la palabra garantía, que me parece cojonuda, ¿eh? O sea, quiero decir, no estoy nada en contra de... porque me parece muy bien, te da predecibilidad, y además luego, reflexionando sobre esto, vais a ver alguna conclusión final que hasta a mí me ha sorprendido, ¿no? Dice: lo haría porque quiero estar seguro de que si lo intento lo consigo. Yo he formado a miles de vendedores. Uno de los problemas que tienen los vendedores es que no lo intentan. Dice: pero no lo has intentado, no. Y muchísimas cosas en la vida es: ¿por qué no lo has hecho? ¿Cuántas veces hemos luchado por nuestros sueños? ¿Una o ninguna? Claro. Dice uno: me gustaría ir a Seychelles. Pero bueno, vale, será caro, pero te lo puedes permitir. ¿De verdad no puedes ahorrar en tu vida para ir a las Seychelles una vez? No me jodas. Digo eso como cualquier otra historia, que a lo mejor otra cosa es sentarse bajo un árbol, ¿no?
no estoy seguro, no lo intento, luego no soy libre, porque si yo no puedo decidir lo que quiero por mis miedos, entonces no soy libre, ¿no? ¿Por qué? Y luego vemos dónde viene todo esto. Y luego hay otra cosa que también le recuerda al amigo, el Kant, y le dice, oye, recuerda que nada es gratis. Esto lo diría Kant y Milton Friedman, ¿no? Un auténtico sabio de esto, porque es que la gente, otra de las cosas que nos han metido en la cabeza en esta sociedad de la manipulación masiva, es que las cosas son gratis. Vamos, no me jodas, hombre. La gente dice la sanidad es gratis, por Dios, lo pagamos. Lo que no sabemos es cómo lo pagamos. Y a lo mejor lo estamos pagando de formas insospechadas. O sea, dice, no, es que yo pago mis impuestos, ignorante. ¿Tú crees que eso es lo que más pagas? Vamos, hombre. Pagas muchas más cosas, como diría en economía, el coste de oportunidad, de poder hacer un mogollón de historias. Entonces, una de las cosas que hay que plantearse es cuál es el precio de la libertad. Porque cada vez que hemos tratado de ser libres en la vida, ha llegado alguien y nos ha recordado que eso tiene un precio, ¿a que sí? Alguien te dice, que esto tiene un precio, ¿eh? Pero ¿os habéis preguntado también cuál es el precio de la seguridad? De todo tipo de seguridad. En sitios donde hay mucha libertad suele haber poca seguridad y donde hay mucha seguridad suele haber poca libertad. Entonces, es curioso porque esto es algo a tener en cuenta y reflexionar, porque no siento que estemos comprando mucho de una cosa y luego queramos de la otra. Y da igual, lo de la libertad, el precio de la libertad suele ser muy alto, O sea que no, por eso digo que no son opciones descartables la de ser oveja. Hay más opciones en el libro que esas. Otra, la siguiente reflexión es el peso de lo colectivo frente a lo individual. Fijaos qué curioso que nos pasamos la vida incluyéndonos en colectivos. Es decir, somos españoles o franceses o portugueses o alemanes. Y entonces tenemos que comportarnos como tal. Somos de izquierdas o de derechas. Y entonces me van a parecer bien unas ideas u otras. Si soy de una cosa voy a consumir información por un lado, si soy de otro voy a consumir información por el otro. Sabéis que hay un sesgo de análisis en que la gente de una determinada ideología normalmente ve programas y tal igual que refuerzan su propia ideología. No buscamos aprender en términos generales, buscamos que alguien nos convenza de que tenemos la razón o de que lo que nos han contado es verdad. Eso es lo que nos dicen los psicólogos. Somos del Madrid o del Barça, somos de cualquier cosa que nos incluye en colectivos, nos alegramos por cosas que ocurren, que yo soy también, o sea, que quiere decir que esto, efectivamente, estamos los pobres, los ricos, o los presuntos pobres y los presuntos ricos. Bueno, pues esta es la historia en que en el momento que te incluyes en un colectivo, que necesitamos colectivos para vivir, la sociedad es posible porque vivimos en colectivos. El problema es cuando le regalas tu personalidad al colectivo, ¿no? Cuando lo que ocurre al colectivo determina cómo te sientes tú y demás, ¿no? Una cosa es la unión de las personas para poder hacer cosas y otra cosa es la transferencia ya de identidad, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Porque realmente lo que somos nosotros. Y entonces ese es no sé, es la sensación que uno tiene que descubrir. Es decir, eres tú, joder, eres un español, joder, yo soy español, ¿no? Pero soy yo. Entonces, si los españoles se tiran todos al mar y se ahogan, voy yo detrás, que esto es lo típico que nos decían los padres. Entonces, si tus amigos todos se tiran, pues claro, pues no. Pues eso es así, lo que pasa es que es difícil, volver a sentirse uno individualmente y tal. Es un ejercicio complejo, ¿no? Claro, las consecuencias de todo esto, pues son las modas, no la moda de la ropa, que esa probablemente sea la menos importante que pueda uniformarte, que también, sino todo tipo de modas, ¿no? Es decir, si ahora no ves ahora no consumes series como si fueras un poseso todos los capítulos de golpe, si eres un niño y no juegas al Fortnite o si no sé qué, pues pareces retrasado, ¿no? O sea, quiere decir que es curioso hasta qué punto todos los gustos nos cuestan. Mañana se pone de moda ir con un casco de moto por la calle y os garantizo que mogollón de gente va a ir con un casco de moto por la calle puesto en la cabeza. Pero mogollón, a lo mejor el primero yo, Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Hasta que llega la moda. La que sea, la moda de comportamiento, la moda de lo que sea. La moda de pensamiento, la moda de... Absolutamente. Se pone de moda ir a Oporto, que es un sitio maravilloso y que a mí me encanta. Pues todos a Oporto, que tenemos Oporto reventado de... Claro, joder, con lo bonito que no me extraña. Pero bueno, quiero decir y vamos todos detrás. O sea, es curioso, ¿no? Y entonces somos unos fashion victims. Y también, cuando te sientes dentro de un colectivo, es el miedo al que dirán. El colectivo impone sus normas, El colectivo, por supuesto, te dice cómo te tienes que comportar, ¿no? En el momento que sacas la patita afuera, te dicen, ¿a dónde vas? Que tú eres de los nuestros. Hostia, Y ya te va el zapatazo. Y tú dices, sí, que no, que es así,
Y si no, pensarlo, a ver cuántas veces nos desmarcamos de los colectivos en los que estamos integrados, ¿eh? Eso del verso suelto, eso hay que echarle muchas pelotas, ¿eh? O sea, porque es lo de qué necesidad tengo yo de... ¿no? Y por último, lo que está extraordinariamente de moda, siempre lo ha estado, ¿no? Pero ahora de manera bastante opresiva, lo políticamente correcto. Como digas una cosa fuera de la parva, madre mía, cómo te ponen, ¿no? O sea, yo que soy políticamente incorrecto al máximo, pues nada, ahí yo, dale que te pego. Pero la gente lo pasa muy mal, ¿eh? Lo pasa muy mal porque ya no se atreve a pensar fuera de la línea dominante. Y bueno, lo que sí que es cierto es que lo que le viene a decir el tigre es que nadie puede andar tu camino por ti. Es decir, las soluciones vitales son siempre individuales. Las soluciones sociales, esas sí pueden ser colectivas. Pero las soluciones de nuestra vida nunca nos las puede dar la sociedad. Esas las tenemos que decidir cada uno de nosotros. Lo que sea, a nivel profesional. Esto lo podría hacer para empresarios, ¿eh? La misma lectura. Y también cabrían las dos opciones y las dos son respetables. O emprendedores o tal. Quiero decir que lo que sí que es cierto es que las decisiones individuales que hagamos en la vida, esas solo nos corresponden a nosotros, porque solo nosotros las vamos a hacer, ¿no? Es decir, luego la tercera, vamos por la tercera, ¿no? La tercera es cómo buscan la felicidad las ovejas y los tigres, que se buscan de una manera distinta. No buscan la felicidad de la misma forma. ¿Cómo buscan la felicidad? Las ovejas es con ausencia de problemas o con sensaciones agradables. Es lo que más ofrece, ¿no?, la sociedad. Los tigres es con la consecución de retos. El que tiene un carácter más de tigre termina buscando retos. Con una cosa os voy a contar. Os voy a contar algo. ¿Conocéis a ver si soy capaz de pronunciarlo? Porque tiene un apellido el amigo, el Mijail Csikszentmihalyi. El Mijail Csikszentmihalyi este. Bueno, pues este tío con este apellido escribió uno de los mejores libros que se puede echar uno a la cara en la vida, que es Fluir. Este, si no lo habéis leído, leerlo. Es un libro gordo, porque este es de puta madre, vamos. O sea, es la madre que lo parió. Este es cojonudo. Y en este libro, básicamente, una de las tesis que mantiene es que para ser feliz hay que tener retos. Que la gente que es más feliz en la vida es la que trata de conseguir cosas que cuesta esfuerzo conseguir. Porque hizo un macroestudio con miles y miles de personas para ver cómo estaban de felices y descubrió que aquellos que se proponen cosas difíciles suelen ser más felices, porque tienen motivos para hacer las cosas. Uno de los problemas que tiene la sociedad occidente, por eso los antidepresivos son, bueno, y todos los fármacos relacionados con las enfermedades mentales son los más consumidos en Occidente, con mucha diferencia, por otro lado, o sea, que es que esto no es ninguna broma. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin retos reales y entonces eso te vacía, ¿no? Te vacía, entonces ese vacío te hace que tengas que estar consumiendo cosas. Esto me lo decía, hay una frase muy curiosa de, trabajé con una empresa, no voy a dar ninguna pista, en que me decía la dueña del propietario, que tenía mucha pasta, pero mucha, que, dice, Fernando, no te lo vas a creer, cuando mi marido era comercial y nos costaba comprar unas cortinas, 5 meses de ahorrar unas cortinas, pues yo ponía las cortinas y me las quedaba mirando allí horas. Y ahora que no puedo comprar las cortinas, si me puedo comprar la tienda entera de las cortinas, o sea, pues ahora pongo las cortinas y según paso ni las miro. Dice, yo creo que era más feliz antes, Fernando. O sea, fijaos qué curioso, ¿eh? A lo mejor no. Claro, no puede ser lo mismo vivir con ausencia de miedos, que está bien, ¿eh? Que a todo el mundo tenemos miedos y todo el mundo, ahora lo veremos, estamos sujetos por barreras de miedos, que querer tener experiencias. Tener experiencias es encontrarte en situaciones que vibras por dentro. Mira, no lo había pensado nunca, pero es una buena definición. Yo me río de mis propias tonterías, o sea, que digo para los que no me conozcáis. Y efectivamente no es lo mismo. No puede ser lo mismo. Para tener experiencias probablemente tengas que pasar por miedos. Porque cuesta. Cuesta. Experimentar más allá de lo normal, vas para allá y dices, y ya te empieza a dar vértigo y dices, bueno, tal. Luego es cierto que se hace medio adictivo, pero por ahí. Y con esto llegamos ya a la cuarta, ¿no? O la quinta, yo no sé si es... Bueno, la que sea. Excusas versus responsabilidad.
Esto es otra cosa que nos define también a los seres humanos y que si habéis trabajado con mucha gente a nivel profesional, que a mí me tocan muchos trabajos, pues rápidamente lo ves. O sea, llegas con alguien y inmediatamente te saca o todo el catálogo de excusas o todo el catálogo de responsabilidad. Yo cuando llego, yo trabajo de consultor, como ha dicho Ángeles, y yo hay una serie de preguntas claves que hago cuando llego, que esas me determinan parte de lo que me voy a encontrar. Y una de ellas es ¿por qué pasa lo que pasa? Si me empiezan a decir que si la competencia, que si no sé qué, que si Rita la cantadora, que si tal, digo, aquí vámonos, Fer, que hay nada que hacer. Ahora, si me dicen, joder, pues mira, es que esto lo he descuidado, esto no lo he hecho bien, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y en la órbita de las cosas que tenía que haber hecho y no he hecho, que no lo hago suficientemente bien, digo, no te preocupes, que esto lo arreglamos rápido. Pero cuando el otro no, porque yo no puedo cambiar a Rita la cantadora, la sociedad y la competencia, yo no me puedo hacer eso. Y quiere decir que no va a cambiar, ¿no? Y entonces, esto es muy importante, cómo resolvemos nuestra vida. Decía Brian Tracy en una de sus frases, Brian Tracy es un gran pensador también del logro, que me descubrió Javier, que decía, la gente que ha triunfado suelen decir soy responsable antes de hablar. Yo, de hecho, muchas veces cuando trabajo con alguna persona que veo que tal, digo, mira, antes de empezarte a quejar, vas a decir 2 veces soy responsable y luego ya te quejas, ¿vale? Soy responsable y ahora viene la queja. Las quejas no duran nada. Pero claro, es la única manera. Nos encanta sentirnos víctimas y, de hecho, mira, ahora estamos en campaña. ¿A que no tenéis responsabilidad ninguna de todo lo que ocurre? Ninguno, joder, eso es todo maravilloso. Nadie había hecho nada malo, todos somos de puta madre, nos merecemos todo en el mundo y son los otros cabrones los que nos han quitado todo, ¿no? Claro, no. Venga ya, no me jodas. Alguna responsabilidad tendremos, ¿no? De las cosas, ¿no? Digo yo, vamos. Digo yo, ¿no? Alguna, ¿no? De lo que nos pase, ¿no? En general. Ahora, tú hablas con una persona y, no, yo es que esto tal, yo es que de pequeño digo, mira, oye, que tienes 50 tacos, ¿vale? Que de pequeño te pasó no sé qué, pues vale, bien. Pero yo creo que ya vale, es que mi tía la del pueblo, bueno, vale, bien, vale, pero esto determina todo, hombre, por favor. Fijaos que es curioso porque esto tiene que ver mucho con luego la actitud que vamos a tomar y que es determinante de lo que nos va a ocurrir. ¿Sabéis quién es? Víctor Frankl. Víctor Frankl es otro de esos tíos que escribió todos esos libros que hay que leer sí o sí en la vida, que se llama El hombre en busca de sentido. Este era un psiquiatra judío que vivía en Viena. Tiene una historia muy bonita, muy bonita, muy de esa gente que ha venido al mundo para contar historias muy bonitas. La tiene. Entonces era judío y cuando los nazis, que era un mal momento para ser judío, ¿no? En esa zona de Europa, ¿no? Nunca lo han tenido bien, pero bueno, en ese momento era chungo. Y entonces este tío trataba de convencer a sus padres, que ya eran mayores, de que se fueran. Se habían ido sus hermanos ya de Viena y dijeron, oye, vámonos de aquí, que esto está poniendo chungo y nos van a dar para el pelo, ¿eh? Y los padres que no. Y el último día que fue a convencerlos, porque ya la mujer le dijo, mira, Víctor, al final nos van a dar a nosotros para el pelo. Pues el último día entraron los nazis en casa y los cogieron a los 4. Y a los 4 campos de concentración, obviamente. Sus padres murieron inmediatamente, su mujer murió también. Y él llegó a un campo. Este estuvo en varios sitios. Este estuvo, creo que en Mauthausen, estuvo en Dachau, en alguno de estos. Estuvo en algunos de los buenos, de los de cachondeo, de los que moría mucha gente, ¿no? Y entonces este tío, como era médico, le pusieron la enfermería. Y entonces estudiaba, ¿no? Decía, joder, aquí yo veo que vienen trenes y vienen algunos que no tienen apenas fuerza física y aguantan mucho, y otros que están más cachas y se mueren muy rápido. Y entonces uno en la enfermería le dijo, Víctor, te lo voy a explicar yo. Se mueren los que no tienen razones para vivir. Fijaos, ¿eh? Dice, aquel que tiene algo para vivir, ese no se sabe dónde sale la energía, vive. ¿Qué hizo este tío que era listo? Darse razones para vivir. Y empezó a pensar que saldría algún día del campo de concentración y lo contaría. De hecho, utilizó otra metodología que es la visualización, de verse dando conferencias, escribiendo el libro que escribió, que eso iba a tener un éxito de la leche. Y entonces este tío descubrió que quien tiene, no es la frase de él, es de Nietzsche, quien tiene un para qué en la vida soporta casi cualquier cómo. Pero la hizo célebre, la frase.
Y es increíble porque nos recuerda, por eso os digo que es muy bueno este libro, que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo. Este hablaba con autoridad, le habían despojado de todo. Menos de una cosa, la libertad de elegir cómo respondes a esas circunstancias. Nadie nos puede quitar la capacidad de elegir cómo respondemos a lo que nos pase. De hecho, donde dijo que estaba situada la libertad, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio es nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Es nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. A mí me pueden llamar ahora mismo imbécil, y yo puedo cabrearme, pero entonces le da el poder al que me ha llamado imbécil. Que se lo damos continuamente. Pero si a mí alguien me llama imbécil y yo respondo tranquilo, la libertad la tengo yo. Pues es lo que decía el fulano este, que es bastante inteligente, un tío, como os digo, muy interesante, y que obviamente, claro, esto es decir, a partir de ahora decido yo cómo respondo a todo, que es jodido, porque lo fácil es responder de una manera automatizada. De hecho, la amígdala del cerebro en el ser humano funciona para automatizar las respuestas, o sea que tenemos que ir contra la biología primaria, que es la de si te pasa esto, tienes que hacer esto. O sea, no es... es decir, que esto no es me pongo y me sale, ¿no? Esto es me pongo y me va a costar, Fijaos que aquí llegamos a un aspecto que es probablemente de los más importantes que tenemos los seres humanos, que lo veo en todas las profesiones. Una de las cosas que más trabajo cuando llego a una empresa a trabajar con equipos comerciales o con equipos directivos es, les digo, el rollito este de nos autolimitamos lo cortamos ya, ¿vale? O sea, yo que soy así, digo, esto no, porque así no conseguimos nada, ¿no? Fijaos, hay una frase que a mí me ha marcado un tío también muy singular, que es el amigo Henry Ford. Este también es otro tío muy singular. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Esto que parece una frase, esta es una frase determinante en la vida de las personas. Si uno cree que no va a conseguir algo, ya te digo yo que no lo va a conseguir, y ya lo ves, lo sabía. Pero si creéis que lo vais a conseguir, lo conseguiréis. Y uno diría, lo sabía. De hecho, cuando veis a una persona que está completamente focalizada en un objetivo y que no duda, que la duda nos mata, la duda es una cosa que por muy fuerte que seas, siempre la tienes. En todo. Continuamente, cada vez que vas a dar un paso que se sale de lo normal, te entra el miedo y la duda. A mí el primero, Yo he pasado más miedo que el que se perdió en la isla. O sea, joder, no, porque siempre ando haciendo cosas que es salirme del tinglao, pues siempre dices, este mismo libro, digo, ¿pero a dónde voy yo con este libro, no? O sea, ¿a dónde voy con este libro? A tomar por culpante, ¿no? Y tal, ¿no? No, porque si no lo experimentas, ¿no? Os voy a traer este y otro. Facundo Cabral, no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Pues no os autolimitéis. Lo que pasa es que si me quiero sentir víctima, el discurso es muy fácil porque ya te lo dan. No, hombre, tú eres un pobrecito, Fer, tal. Mendígame un poco que yo te doy, ¿no? Y entonces me convierte en un mendigo sofisticado, ¿no? Y tal. Pero el no puedo, cuando a veces que uno se dice no puedo, claro que es no puedo, entonces si no puedo, yo que tengo excusas, yo no tengo responsabilidad. Cuando he trabajado con el fútbol y tal, cómo se veía en el deporte, el deporte se ve en segundos. O sea, te cambia la actitud y te cambia, veis a un tenista y tal, le ves la cara, que le ha cambiado la cara, ya ha perdido el partido, o lo ha ganado, se le ve en la cara. O sea, lo miras y ya dices, pum, el otro día Liverpool con el Barça. Pues le veían las caras y dices, estos les enchufan 4. Porque veían la cara de uno y veían la cara de los otros. Si le hubieran tenido que meter 8, le metían 8, O sea, por las caras, solo veían las caras. Tú ya veías las caras y dices, esto ya está sentenciado. Mirando las caras, ¿no? O el amigo Víctor Hugo también que decía, el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Pues este también es el ABC de cualquiera que quiera intentar algo, ¿no? Catálogos de excusas tenemos a disposición de cualquier cosa que queramos. Yo lo utilizo muchísimo. Yo tengo unos catálogos de excusas brillantísimos. O sea que digo de mi propia vida, O sea, vamos. Además los digo de puta madre. O sea que esto es como cuando veo una empresa, digo, si yo sé lo que tú quieres hoy, te lo voy a decir bien, ¿no? Y se lo cuenta así en plan medio literario y dice, joder, Fer, digo, pero es que es mentira. Y entonces ahí es cuando ya cambia la película y ya nos reímos un rato o no. Bueno, y es otro de los gestos que también caracteriza la diferencia entre ovejas y tigres, es la aceptación frente a la rebeldía, que también lo ha dicho Ángeles, o sea, en la presentación. Es decir, Sancho Panza, el Quijote, otro de esos libros que hay que leer sí o sí. El Quijote, por favor, es un libro de sabiduría absoluta. Es que nos han robado el Quijote.
Te dicen que es muy largo, no sé qué. No me jodáis. El Quijote es una maravilla inabarcable, por Dios. O sea, inabarcable. Bueno, pues las cosas son así o peor. Las cosas deben ser así, que entonces ya la rematadera. Porque es que no solo es que son como son, sino que es que tienen que ser así. ¿Pensáis que eso lo dirá el Quijote? El Quijote probablemente diría, a lo mejor pueden ser de otra forma. Claro, obviamente, fijaos, vivimos en el país del Quijote, eso es una suerte que no tienen otros, lo podemos leer en el idioma original. Y esto es otro planteamiento también de Tigres o de Ovejas, porque es, las cosas son así y deben ser así, y si son de otra manera, ¿no? Fijaos, una de las cosas que también me impresionó de otra persona admirable, de Bobby Kennedy, es que algunos hombres ven las cosas como son y dicen ¿por qué? Y yo, en cambio, veo cosas que todavía no son y digo ¿por qué no? Pues ya veis cómo terminó el amigo. El precio de la libertad a veces pasa por un balazo, ¿no? O sea que muchos de los grandes revolucionarios de tal, pues acaban mal, ¿no? Sócrates, Séneca, gente... Cuidado, ¿eh? Que a muchos de los que se han salido de la parva, el libro lo contempla todo eso, porque luego van pasando muchas cosas, ¿no? Van pasando muchísimas cosas que nos ponen frente a un espejo gigante, creo, de cómo somos, ¿no? Y otra de las cuestiones que está relacionada con eso, de la aceptación, estamos ya en nuestra mejor versión, ya hemos dado todo lo mejor que podíamos. O todavía podemos dar algo más. Que mola, ¿eh? Que esto, volviendo al Csikszentmihalyi, cada vez que uno se propone una mejor versión de sí mismo, la calidad de su felicidad mejora. Porque se siente feliz de otra manera. Es como cuando, si te gusta el vino y al principio pues bebes Don Simón, pues claro, pues si estás acostumbrado a eso, claro, pero cuando ya vas afinando el rollo, ya no te vale cualquiera. No, ya dices, bueno, este no está malo, pero tal, ¿no? Y disfrutas más del bueno, ¿eh? ¿O no? Os ha jodido. Claro, porque lo bebes ya con más matices, ya estás en otra cultura, ¿no? Es como cuando lees un libro después de haber leído muchos, no se leen igual, ¿eh? Porque ya tienes contexto. Pues esto, ¿no? Y por último, relacionado con la anterior, que era la aceptación frente a la rebeldía, a veces esta sociedad, cuando ve a alguien que es muy rebelde, lo convierte en revolucionario para hacerlo oveja. Esto es muy incómodo. Porque ¿os habéis dado cuenta que las revoluciones se parecen mogollón a los rebaños? En las revoluciones solo manda uno, o dos, o tres. Todos los demás obedecen, ¿eh? Se creen muy rebeldes y van detrás de todas las consignas. Observarlo. La revolución es un tinglao para coger a Peña, excitarle las emociones, que no digo que haya cosas que haya que luchar contra la injusticia y tal igual, por supuesto. Pero que lo que dice el tigre, es que parece que ese suele ser un vehículo para manipular a las personas que tienen ese deseo de rebeldía. Porque si hay algún sitio donde se obedece, es en las revoluciones, en que inmediatamente todas las revoluciones te acaban diciendo cuál es el catecismo, ¿eh? Esto es así, chato, ¿eh? Es cierto que hemos cambiado algunos artículos del anterior catecismo y donde decía manda fulano, ahora dice mando yo, ¿no? Pero lo demás cambia poco, ¿no? Entonces, claro, este tinglao no es lo mismo ser revolucionario que ser rebelde, ¿no? Te tienes que buscar tu hueco en el contexto. Eso es otro rollo, ¿eh? Los rebeldes no están bien vistos en general. Tampoco suele ser, porque ahora veréis qué connotaciones puede tener. Normalmente los revolucionarios quieren cambiar el mundo y los rebeldes quieren cambiarse a sí mismos. Otro de esos cuentos que me contaron de pequeño, bueno, no de tan pequeño, este me lo contaron cuando estudiaba Derecho. No en clase, pero digo durante que estudiaba Derecho. Que es que probablemente lo sabéis, ¿no? Que cuando uno era joven descubrió que el mundo no le gustaba, quiso cambiar el mundo, fracasó, dijo esto no... Luego ya quiso cambiar el entorno más cercano, también fracasó, le siguieron menos personas esta vez. Y al final se dio cuenta, cuando ya tenía muchos años, que lo que tenía sentido era cambiarse a sí mismo y solo le pedía a la vida que le diera el tiempo y las fuerzas suficientes como para poder hacerlo. Claro, esto, tendría yo desde aquella 19 años, me hizo pensar, ¿eh? Dije yo, coño, pues a ver si va a estar por otro lado el tinglao. Porque yo siempre he sido muy de cambiar el mundo.
Bueno, joder, el tercer libro, el de ¿qué leche es el estado de bienestar? Es como dando soluciones para que no nos quedemos sin estado de bienestar, ¿no? Para la gente es que nos pensamos que es que esto va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida, porque esto es como todo. Cuando estiras mucho la goma, se rompe, ¿no? Pero bueno, como la gente hasta que no se rompa la goma no lo va a entender, pues para adelante, ¿no? Pero bueno, esto ya son cada uno consideraciones, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, son historias, ¿no? Y bueno, pues son distintas formas. Los tigres no siguen el camino que les marca a nadie. Los tigres no se meten en ninguna secta, no se meten en tal, no siguen a ningún maestro, no siguen a nadie, no siguen a ningún líder. Los tigres se encuentran a sí mismos. Eso no quiere decir que no aprendas de muchísima gente. Pero cuando llegue alguien a decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, dices, déjame pensarlo, ¿no? Claro, esto es un rollo ya, como veis, ya empieza a ser bastante incómodo, ¿no? En general, ¿no? Porque crean su propio camino. Los tigres pues ponen su huella allí donde solo la han puesto ellos. Porque es que tanto cuando te prohíben cosas, que parece que es lo más flagrante contra la libertad, como cuando te las indican, que es lo que yo creo que la mayoría de la gente no se da cuenta, lo que te están diciendo es lo que tienes que hacer. Es que hay gente que solo le molesta cuando le prohíben, no cuando le dicen que haga. Y de la forma de decir y de prohibir, hombre, en una sociedad tan sofisticada como la nuestra, son cada vez más sutiles, ¿no? Las hay muy gruesas, pero las hay muy sutiles, ¿no? Entonces, es curioso. Y por último, lo que los diferencia es cuál es su gran amenaza entre las ovejas y los tigres. Para unas es el miedo y para otras es el ego. Y probablemente sea más amenaza, fijaos lo que os digo, el ego que el miedo. Porque la debilidad este es un dibujo que tenía yo porque siempre cuando me preguntaban hace ya mucho tiempo cuáles son los dos grandes problemas que tienen las empresas, por qué fracasan. Mi primer libro era La casa al revés, por qué fracasan las empresas, en las que ponían un mogollón de causas de fracaso de empresas y luego daba soluciones, obviamente. Pues me preguntaban que lo resumiera y siempre decía, los dos grandes cosas por las que fracasan las empresas son por el ego y por los miedos. Por los miedos que nos impiden cambiar, y en un mundo tan cambiante como el que estamos, si tienes miedo, te vas a quedar fuera del mercado muy rápido. Y el ego es imponer tu criterio y no el del racional que debes de hacer. Pues pasa igual con las personas. O sea, muchas veces lo que nos hace equivocarnos son los miedos y otras son el ego, no el yo sé más que nadie y tal. Entonces, cuando alguien se ve muy tigre, o se siente tigre, o se siente más fuerte que los demás, lo que le mata es el ego. Y volver del ego es muy complicado, ¿eh? Porque el ego te enganche y te jode vivo. Porque como tengas resortes para poderte ahí manejar. El miedo es el gran pastor de los rebaños. Si os dais cuenta, continuamente lo agitan, porque los miedos son una cosa que inmediatamente es lo que limita al ser humano probablemente más. El miedo es una cosa que todos tenemos miedos. Ya os he dicho, cuando me preguntaba antes de cómo estás nervioso. Pero yo, joder, Mario Alonso Puig, que me llevo de puta madre, joder, comiendo un día con él, le digo, oye, tío, macho, tú, Mario, tú te pones nervioso ya con todo el que llevas y tal. Dice, yo siempre. Digo, menos mal, más tranquilizado, porque digo, la madre que me parió. Digo, joder, vienes tal, y dices, siempre vas nervioso. Ahora ya no, en cuanto empiezas a hablar ya no, pero tienes miedo. Es que lo tenemos todo. Y eso es propio de nuestra naturaleza. ¿Quién no tiene miedo? Miedos, ¿no? A las ovejas se las entretiene con el placer, pero los resortes últimos se basan en el miedo. Al final, cuando ya te ves que te mueves, ya, sacan al perro que te dicen, cuidado. Siempre. Fijaos, el miedo, ahora estamos en campaña, ¿no? Entonces he visto esto, el voto del miedo. ¿Cuánto es el voto del miedo? ¿No lo veis que lo utilizan continuamente? Siempre tienen algunos señuelos que provocan miedo, para que votemos con miedo. Cuidado, que viene el lobo, ¿no? Entonces uno ya dice, bueno, si viene el lobo, ¿no? Fijaos, los miedos pues son múltiples. El miedo a la pobreza, ¿no? De aquí, ¿quién no le da miedo a la pobreza? Será alguien que no lo ha experimentado, ¿eh? No. Digo, para que veáis que es que uno dice, no, yo no tengo miedos. Tú no tienes miedos. Tú hasta que te acercas al miedo. El miedo al dolor. ¿No tenéis miedo al dolor? ¿No tenéis miedo a la soledad? ¿No tenéis miedo a la enfermedad? ¿No tenéis miedo a la muerte? ¿No tenéis miedo a la guerra? ¿Al qué dirán? ¿A la vejez? No, digo, y que hay muchísimos. ¿No tenéis miedo? Pues basta con que toquen la campana y hostia, ¿eh? Ya está ahí el miedo. Porque si hago un discurso del miedo, que se puede hacer, ¿eh?
No, hay que andar con cuidado, porque el miedo una vez que lo... No, es que otra cosa de que no tenemos, esto es como cuando agitan socialmente. Tú cuando despiertas a los monstruos sociales o personales, ten cuidado, porque las personas no sabes cómo pueden llegar a responder. Esto de andar con bromas, de enfrentar a la gente y tal igual, cuidadito con las bromas, que al monstruo se le saca fácil y luego volverle para adentro, luego ya no es tan sencillo. O sea, no. Por eso, bueno, una cosa es prudencia, que probablemente sea un análisis de pros y contras racional y tal y cual, y otra cosa es el miedo, que el miedo te proteja. Y el otro extremo, curiosamente, es que pasas de no querer obedecer a desear que te obedezca. Y entonces es cuando te sale la naturaleza tigre chunga. Que pasas de yo no quiero obedecer, pero ahora ya le he cogido el gusto a que me obedezca. Y eso ya es otro rollo, ¿eh? Eso ya es otro rollo de... me va el rollo tigre chungo, ¿no? Que es otra de las cosas que le tiene que advertir en el libro. Es decir, ten cuidado, no te creas tan tigre, colega, porque es que hay muchos personajes, bueno, muchos, tampoco hay tantos, pero que le van descubriendo desde ópticas sorprendentes, creo, porque no son obvios las reflexiones. Es decir, llegas y te hace como una contrarreflexión, ¿no? De decir... pues pensaba que era así y no es así, ¿no? Y entonces ya eres tú el que inspiras el miedo. Yo he estado con mogollón de directivos que me han dicho, jactándose, lo siguiente. ¿Has visto que les doy miedo? Esto me lo han dicho mogollón, ¿eh? Es que el miedo funciona, ¿eh? Y cuando te dicen, ¿has visto el miedo que les doy? Llegan y montan una pirula y tal. ¿O no? ¿No suena? Es que lo he visto yo. Mira, fíjate, me ha salido hasta de empresas esto. Sí, te digo yo que esta la acabo dando para empresas. Pero es así, ¿no? Entonces, cuidado, no nos pasemos al otro lado, que es muy fácil, ¿eh? Cuando tienes fuerza, que puede ser fuerza de cualquier tipo, económica, política, intelectual, cuidado, física. Y entonces ahora lo que le dice el tigre es que hay que elegir. Dice, ahora tienes que elegir. Y dice, vete y elige, colega. Y entonces ahora él tiene que repasar a ver qué quiere ser. Porque ya veis que la elección es curiosa. Obviamente nos ayudan a elegir. Porque si vosotros fuerais pastor, ¿qué querréis tener? ¿Un rebaño de ovejas o de tigres? De ovejas, ¿verdad? Pues con el rebaño de ovejas se conquista pocas cosas salvo someterlas. Es cierto que en términos generales, también otra cosa que ocurre mucho en el mundo de las empresas, yo hablo mucho del mundo de las empresas porque es en lo que me dedico y tal, alguno me ha dicho, esto ya me lo han dicho varios, y el primero me sorprendió, luego ya me dejó de sorprender. Esto cuando las empresas están muy escalonadas y ya hay muchos, pues generalmente como te blindo mi puesto de trabajo, es rodeándome de gente que no me pueden hacer sombra, ¿no? Más inútiles que yo, esto es una cosa... No es que esté extendida, es que es la norma, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay alguno que está tan trastornado que presume de ello. Porque que lo hagas mal, pero que lo digas, joder, hay que tener muchos cojones, ¿no? Pues alguno me dijo, ¿tú has visto aquí alguno de estos que me puede hacer sombra a mí? Digo, joder, ¿cómo está el patio? Le recuerdo la primera vez fue en Vigo, me la dijeron en Vigo, este era un tío de Asturias, dije, joder. Pero lo dijo el tío como si me hubiera descubierto la penicilina, ¿sabes? O sea, que no te creas que pensaba diciendo, no te creas que estoy jugando sucio, es que es lo que hay que hacer. Y tú dices, madre, claro, efectivamente, acabó en la calle, claro. Ahí pilló con 2 o 3 tigres, a este le vino muy mal el rollo. Pero siempre hay que tener tigres, lo que pasa es que los tigres te van a exigir más. Los tigres, si los educas para tigres, te van a exigir como tigres, sí. Pero claro, también tienes tigres, ¿no? Contigo, ¿no? Es otro rollo. Pero bueno, estos son opciones, ¿no? Que le da. Y fijaos que el otro día pensándolo, digo, coño, pero si esto se parece, ¿sabéis? Abraham Maslow es uno de los psicólogos más brillantes que ha habido yo creo, en la historia, ¿no? De la humanidad. La psicología es una ciencia relativamente reciente. Pues este tío, en su jerarquía de las necesidades humanas, clavó, yo creo que parte de la motivación. Hay otras que la complementan por otro lado, pero no deja de ser cierto, yo creo, lo que dice Maslow. O sea, Herzberg y tal, y otros tíos muy buenos de la motivación, yo me dedico a... Lo amplían por otro lado. Pero lo que dice básicamente Maslow es que hay unas necesidades que las tenemos como más acentuadas y
y hasta que no la tienes satisfecha no te preocupan las otras, y una vez que la tienes satisfecha, esa ya no te interesa. Entonces no motivas a la gente así. Y entonces llegó a hacer su famosa pirámide, no la pirámide de Maslow, que yo siempre he dicho a la gente cuando dirige personas que ponga siempre una pirámide de Maslow al lado de la cara de quien está dirigiendo. O sea, esto es una cosa de pon la piramidecita porque a lo mejor te está pidiendo algo y no le estás escuchando porque a lo mejor te lo está pidiendo de manera indirecta. Te está montando una pirula gorda por un lado que no es y lo que te está pidiendo es otra cosa. Maslow lo que dice es que lo primero que queremos cubrir los seres humanos, obviamente, pues son las necesidades básicas del tipo de comer, casa, abrigo y tal y cual, ¿no? Obviamente, si tú no tienes eso cubierto, te puedo garantizar que es lo que te preocupa. O sea, porque hasta que no... Eso, es que estar con hambre o con frío o con tanta... Lo que dice lo siguiente es que lo que buscamos los seres humanos después de eso es la seguridad. Y la seguridad no es otra cosa que pensar que esto lo vamos a tener cubierto en el futuro. O sea, pues yo no sé cómo definir la seguridad en otro. Es saber que yo voy a comer mañana, que voy a tener una casa, que voy a tener un trabajo. Por eso quiero cosas seguras, para tomar decisiones que me proyecten. Esa es la seguridad. Entonces, cuando ya tengo esto más o menos cubierto, lo que dice Maslow es que lo que más nos preocupa es el sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo, formar parte de algo. Porque eso ya dice, bueno, como ya lo voy a tener, ahora quiero tener mis amigos, quiero tener mi tal, quiero tener mi núcleo de referencia, quiero pertenecer a algo. Dice Maslow que cuando esto ya lo tienes también cubierto, lo que te motiva es que te valoren los del grupo. Que digan, ¡buah, Fer, tal, no sé qué, tal, Fer o quien sea, ¿no? Y eso nos mola, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya lo tenemos, ya y entonces lo que nos mola es ese... Y por último, dice Maslow que a veces... pues puedes llegar al punto donde te hagas ya preguntas como más intensas sobre la vida y que llegues al punto que él llama autorrealización, que es darle sentido a la vida, ¿no? Que puede ser lo que sea, cada uno lo tiene que encontrar. Pero que obviamente ahí no llegas hasta que no has pasado por las otras y probablemente las hayas valorado en su justa medida, ¿no? Porque todas son importantes, estas necesidades son necesidades humanas. O sea, Maslow no dijo que eran de extraterrestres. O sea, estas nos afectan a todos. Ahora, claro, y yo al verlo, esto cuando me lo estaba preparando, que por eso decía es que no sé por dónde va a ir, digo, joder, estas son las que veo de las ovejas, ¿no? O sea, las típicas. Solo esta, en todo caso, puede ser de tipo tigre y tal y cual, ¿no? O sea, fijaos que no es fácil luchar contra las necesidades que Maslow, que era un tío muy listo, ya falleció, decía, ¿no? Obviamente, ya estamos terminando. En el libro pasan muchas más cosas, porque hay muchos viajes de un lado para otro, hay que encontrarse con muchos personajes que te van abriendo los ojos de una manera que probablemente no contabas, tienes que ir idas y vueltas. Hay también otros personajes intrigantes, no solo estos que han salido. También hay, yo creo que una historia de amor muy bonita, de un proceso también distinto de encontrarse, en este caso es a sí misma, que es tal. Y yo creo que ya no hay más. Y todo esto termina, no vamos a desvelar todo, porque hay mucho movimiento, ¿eh? O sea, esto es mucha reflexión, mucho movimiento. Y lo que termina es dando las gracias de corazón por la atención